Vamos a continuar con los circuitos eléctricos en paralelo y vamos a ver cómo se comporta la diferencia de potencial en un circuito en paralelo. Aquí tenemos la tensión total del circuito y aquí tendremos la caída de tensión que se produce en cada una de las lámparas. Este punto y este sería tanto como decir que este con este. Estas serían las tres lámparas y estarían conectadas de esta manera. La conexión es en todas las entradas de los contactos irían a un punto común y todas las salidas irían a un punto común. Veamos cómo se comporta la intensidad. Por aquí tendríamos la intensidad total del circuito, la intensidad que va a la lámpara 1, la intensidad que va a la lámpara 2 y la intensidad que va a la lámpara 3. Tenemos que la primera ley de Kirchhoff indica que la suma de las intensidades que entran en un punto es igual a la suma de las intensidades que salen. Esta intensidad entra y esta sale. Esta más esta igual a esta. Y esta igual a esta más esta. Y da igual en el punto que sea en el punto A, en el punto B o en el punto C. Las intensidades que entran en este punto es la misma que sale en este punto, en este caso I sub 3. A partir de aquí I sub 3 entraría en el punto B, en el nudo B. I2 e I3 se juntarían en I2 más 3. Y en el punto A tendríamos I2 más I3 más I1. Aquí sería I1 más I2 más I3. Y así es como se comporta la intensidad en un circuito paralelo. La intensidad total de un circuito en paralelo es igual a la suma de las intensidades parciales. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub n, las ramas que haya. Y en cuanto a la resistencia en paralelo, voy a conformar con dar el valor directamente sin entrar en la demostración, que por otro lado no es nada complicado. Y es el inverso de la resistencia total. El inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales. Es decir, el inverso de la resistencia total es igual al inverso de la primera resistencia, más el inverso de la resistencia 2, más el inverso de la resistencia 3, más los inversos de las resistencias que haya. Aquí sería la resistencia de la lámpara 1, la resistencia de la lámpara 2 y la resistencia de la lámpara 3. Y la resistencia total sería esta. Si despejamos R total de aquí, vemos que la resistencia total sería igual a 1 partido por 1 más la resistencia 1 más 1 partido por resistencia 2 más 1 partido por resistencia 3. Así quedaría el esquema de tres lámparas en paralelo. El siguiente parámetro que vamos a ver y último es el de la potencia. Bien, tanto en serie como en paralelo, tanto en serie como en paralelo, la potencia total es igual a la suma de las potencias parciales. P total es igual a P1 más P2 más P3 más las potencias de las lámparas que haya. Y a partir de este momento, pues vamos a entrar en hacer cálculos de alguno de estos tipos de problemas. Viendo primero un símil hidráulico en el que veríamos que la altura de este depósito es la misma para los tres cañerías que van, siendo esto la similitud de la tensión total y sería igual a la de la 1
de la 2, de la 3, de la 4 y de la 5, ¿no? Es decir, que la altura total, h, sería igual a la altura de la bomba 1, igual a la altura de la bomba 2, igual a la altura de la bomba 3, igual a la altura de la bomba 4 e igual a la altura de la bomba 5. La intensidad sería la cantidad de agua que viene cada uno de ellos. Es decir que el caudal total sería igual a la suma de los caudales parciales. Este caudal más este, más este, más este, más este. Es decir, que la intensidad total sería igual a la 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5. Y con esto pasamos ya a hacer circuitos, calcular circuitos de conexión paralela. Y veamos este. Conectamos tres resistencias eléctricas de 10, 15 y 20 ohmios respectivamente a 9,5 voltios. Calcular primero la resistencia total, segundo la intensidad de la resistencia 1, la intensidad de la resistencia 2, la intensidad de la resistencia 3 y la intensidad total. Y tercero, calcular las potencias parciales, P1, P2, P3. Lo primero en todo circuito eléctrico lo que hay que hacer es el esquema eléctrico. Para eso procedemos a hacer el esquema eléctrico en paralelo. Y vamos poniendo ya los datos. Tenemos que la resistencia 1 es igual a 10 ohmios. Ponemos que la resistencia 2 es igual a 15 ohmios. Y la resistencia 3, R3, igual a 20 ohmios. ¿Qué nos pide el problema? Que calculemos la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3, así como la intensidad de la resistencia 1, la intensidad de la resistencia 2 y la intensidad de la resistencia 3. Comencemos calculando la resistencia total. Y partimos de la fórmula genérica de 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la resistencia de la primera lámpara más 1 partido por la resistencia de la lámpara 2 más 1 partido por la resistencia de la lámpara 3 o de la carga 3. Esto es igual. Ponemos valores y decimos 1, ¿qué vale R1? 10 ohmios. Más 1 partido por, ¿qué vale R2? 15 ohmios. Más 1 partido por, ¿qué vale R3? 20 ohmios. Esto es igual haciendo a 1 partido por la resistencia total e igual, y vamos colocando los valores. 0,1 más 0,066 más, calculamos, 0,05. Y todo ello nos da igual a 0,216. Es decir, que el inverso de la resistencia total nos da este valor. Por lo tanto, implica que la resistencia total es igual a 1 partido por 0,216. Y esto es igual a, hacemos la división, 4,61 ohmios. Aquí, que no lo habíamos puesto, son los 9,5 voltios que tiene esta lámpara. Resistencia total del circuito, 4,61 ohmios. Bien, ahora procedamos a calcular la intensidad 1. Y para eso nos va a poder servir de ayuda el triángulo donde vienen los parámetros de la corriente eléctrica.
tenemos que V es igual a R por I, nos acordamos. Si queremos saber I1, si tapamos I1, tendremos que I1 es igual a V1 partido por R1, igual a V1 partido por R1. Y esto es igual a V1 9,5 partido por R1, que son 10. Esto es igual a 0,95 amperios. Y 2 igual, nuevo proceso, V2 partido por R2. V2 partido por R2 igual a 9,5 partido por 15, que resolvemos la división, son 0,63 amperios. E I3 es igual a V3 partido por R3. Hay que tener en cuenta que V1, nos acordamos de la regla de las conexiones en paralelo, que la tensión total es igual a las tensiones parciales, ¿eh? Hay que recordar eso. I3 igual a V3 partido por R3, igual a 9,5 partido por 20, igual a 0,47 amperios. Y ya tenemos resueltas las tres incógnitas. La intensidad que pasa por la resistencia 1 es 0,95 amperios. La que pasa por la resistencia 2 son 0,63. Y la que pasa por la resistencia 3 es igual a 0,47 amperios. El problema también nos pide que calculemos la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3. Podemos hacer uso también del triángulo potencia igual a V por I. Entonces tendremos que la potencia 1, tapando la potencia, vemos que es V por I, es igual a V1 por I1, igual a 9,5 por 0,95. Y si esto lo resolvemos, vemos que es igual a 9,025 vatios. La potencia 2 será igual a la tensión de la resistencia 2 por la intensidad que pasa por ella, que es la intensidad 2. Y esto es igual a 9,5 por la intensidad que circula, que son 0,63, que resolviendo es igual a 5,98 vatios. Potencia 3 igual a la tensión 3 de la lámpara 3, que es la misma de la tensión total, por la intensidad 3, por I3, que es igual a 9,5 por 0,47. Resolviendo nos da 4,46 vatios. Y con esto el problema ha quedado.